Bloque 4. Metabolismo. Introducción. En cualquier ser vivo ocurren cientos de reacciones químicas simultáneas que requieren energía. En última instancia, esta energía proviene del Sol, energía luminosa o radiante, y se origina inicialmente como energía nuclear en este astro. Cada organismo es un sistema físico-químico que requiere una constante aporte de materia y energía para efectuar su actividad biológica. Bioenergética. La energía se puede considerar como la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía presente en el universo y en particular en nuestro planeta adopta múltiples formas o tipos: potencial, cinética, mecánica, eléctrica, luminosa o radiante, eólica, hidráulica, térmica, calorífica, química, nuclear, etc. Algunos de estos tipos de energía se intercambian entre sí en los seres vivos. La bioenergética es el estudio de los cambios de las transformaciones de energía que acompañan las reacciones bioquímicas que ocurren en los seres vivos y en la biosfera. Esta disciplina proporciona los principios que permiten explicar por qué en los organismos algunas reacciones pueden o no producirse, lo cual, por supuesto, está limitado al cumplimiento de la primera ley de la termodinámica. La energía del universo es constante, no se crea ni se pierde, solo se transforma. Primera ley de la termodinámica. Las transformaciones de energía siempre ocurren cumpliendo estrictamente un mismo principio. En cualquier proceso donde desaparece una forma de energía, la reemplaza otra en cantidad exactamente equivalente, de modo que el contenido energético total del sistema debe permanecer constante. Un caso concreto es la energía química reservada en los enlaces de moléculas como la glucosa. Cuando esta molécula se degrada mediante la respiración celular, se libera energía que puede utilizarse en la contracción muscular, por lo que entonces se convierte en energía cinética o mecánica. En tanto que diversos sistemas no biológicos, como muchas de nuestras máquinas, pueden utilizar la energía calorífica para realizar trabajo. Es más común que los sistemas vivos empleemos la energía química en el impulso de nuestros procesos vitales. La energía química de un compuesto la representa el movimiento y posición relativa de sus componentes, además de los enlaces que los unen. Metabolismo. Al enorme conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo y se clasifica según el sentido en que se produce el cambio energético. Se les conoce como exergónicas y endergónicas. Reacciones endergónicas son las que liberan energía en forma de calor, luz, etc. En ellas disminuye la energía. Al considerar esto, podemos relacionar que todo proceso catabólico de degradación incluye reacciones exergónicas, combustiones u oxidaciones. Un ejemplo de esto es la respiración celular. Reacciones endergónicas. Es necesario un aporte de energía al sistema para que se presenten, pues en este caso la energía la utilizan los reactivos para poder formar sustancias nuevas a las que se les denominan productos. Es factible asociar que todos los procesos anabólicos de síntesis del organismo dependen de reacciones endergónicas, lo que en general provoca que los productos de este tipo de reacciones contengan siempre mayor energía libre que las sustancias reaccionantes, como en el caso de los azúcares formados a partir de dióxido de carbono y agua durante la fotosíntesis. El calor es la forma más común de energía. Las reacciones endotérmicas comprenden aquellos procesos que para llevarse a cabo requieren de un aporte externo de energía libre, principalmente en forma de calor. Dado que la cantidad de energía contenida en los reactivos es menor con respecto a la necesaria para la formación de los productos.
Reacciones exotérmicas generan un desprendimiento de calor hacia el medio debido a que la energía contenida en sus reactivos es mayor que la requerida en la formación de los productos. Adenosin-trisfosfato, ATP. Solo existen 3 formas básicas de aprovechamiento de la energía libre del entorno. Es un nucleótido constituido por una base nitrogenada, adenina, el azúcar ribosa y 3 grupos fosfato que proporcionan 2 enlaces ricos en energía. Al hidrolizarse se descomponen en disfosfato de adenina y fosfato orgánico para que la célula realice trabajo biológico. Por ejemplo, contracción muscular, transporte activo, digestión, secreción granular, reparación de tejidos y división celular. Quimiosintesis, producir energía a partir de la oxidación de compuestos inorgánicos reducidos. Fotosíntesis, captar energía luminosa para producir moléculas orgánicas y luego oxidarlas. Heterotrofismo, oxidar moléculas orgánicas producidas por otros seres. Estos procesos proveerán energía aprovechable a un organismo si sus células la almacenan en forma de compuesto químico que la contengan mientras se utiliza. Existe un gran número de compuestos ricos en energía que las células utilizan para cubrir sus necesidades energéticas, como por ejemplo el fosfonopiruvatato, la fosfocreatina y la creatina. Enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas cuyo papel en la naturaleza es catalizar reacciones químicas y procesos metabólicos en las células. Facilita la digestión de alimentos, la descomposición o eliminación de sustratos tóxicos, promueve la reparación de tejidos y mantiene la salud del organismo, funcionando aumentando la velocidad con la que las reacciones químicas se efectúan, lo que es posible debido a que disminuyen la energía de activación, es decir, la energía necesaria para romper o formar los enlaces involucrados en la reacción. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos muy específicos, pues casi siempre cada uno solo cataliza un solo tipo de reacción al actuar sobre un sustrato para generar un producto particular. La mayoría de las enzimas se nombran agregando un sufijo asa a una parte del nombre del sustrato sobre el que actúa. La especialidad de las enzimas en cuanto a sustratos sobre el que actúan se relaciona con la propia estructura de las enzimas, que con frecuencia presenta una configuración tridimensional muy compleja, pues solo permite el anclaje de las moléculas sobre los que trabaja, la cual reciben el nombre de sustrato. Ejemplos. Un ejemplo, la sacarosa, que encima presenta uno o más sitios activos que son sectores de la molécula enzimática, de la cual existe una estructura química que emplea diversos mecanismos químicos para facilitar el rompimiento, formando enlaces, promoviendo así la intervención de los sustratos en productos. Aunque 2/3 partes de las enzimas conocidas dependen solamente de su estructura para efectuar su labor, como el resto necesita. Además, uno o más componentes no proteicos llamados cofactores, que pueden ser iones orgánicos, metálicos o sustancias orgánicas que se conocen como coenzimas. Algunos cofactores, como el inorgánico metálico, actúan como estabilizantes de enzimas activas, centro catabólico o grupo puente para unir al sustrato con la enzima. Coenzimas que efectúan con la molécula de sustrato y le ayudan a debilitar sus enlaces para que reaccione más fácilmente con la enzima. ¿Qué es lo que requieren? Es frecuente que las enzimas requieran tanto el elemento inorgánico como la coenzima para funcionar con frecuencia. Se le denomina coenzima a la parte proteica de la enzima, que por sí existe un mecanismo general de la actividad catabólica de las enzimas. La enzima se une al sustrato y se forma el complejo enzima-sustrato.
el complejo enzima-sustrato se fragmenta y genera el producto. Y la enzima, la cual de nueva cuenta se encontrará disponible para volver a efectuar su actividad. La especificidad de las enzimas en cuanto al sustrato sobre el que actúan se relaciona con la propia estructura de la enzima, que con frecuencia presenta una configuración tridimensional muy compleja. Generalmente, la estructura proteica de la enzima determina la especificidad de esta. Las interacciones químicas entre el centro activo y los sustratos determinan qué tan activa es o no una enzima. Aunque 2/3 partes de las enzimas conocidas dependen solamente de su estructura para efectuar su labor. En frecuencia se le denomina apoenzima a la parte proteica de la enzima, que por sí misma es catálicamente inactiva, hasta que no se une a su cofactor holoenzima igual apoenzima más cofactor. La regulación de la actividad enzimática. Las células son capaces de regular directamente la actividad de sus enzimas, controlando su producción, determinando el momento en el cual éstas deben activarse. Otro factor capaz de afectar la actividad enzimática se presenta cuando una o más moléculas inhibidoras competitivos contienen afinidad por el sitio activo de una enzima, en el que también se une el sustrato, lo que hace que el sustrato y el inhibidor compitan para el acceso al sitio activo de la enzima. También existen inhibidores no competitivos que, aunque no compiten por el sitio activo de la enzima, sí se unen a esta por un sitio diferente de esta, denominado sitio alostérico. Los procesos anabólicos y catabólicos. La sobrevivencia de cualquier organismo depende tanto de la obtención de la energía necesaria para impulsar toda su actividad. El catabolismo o fase degradativa incluye los procesos en los cuales las moléculas complejas, tales como carbohidratos, grasas y proteínas, son degradadas como hidrolizadas, desdobladas o descompuestas hasta las subunidades que las conforman. El anabolismo es totalmente lo contrario, pues incluye los procesos bioquímicos cuya finalidad es la construcción de moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples mediante un consumo de energía, como ATP, también conocida como fase de biosintosis. Los procesos anabólicos son, por ejemplo, la fotosíntesis, la síntesis de proteínas como las hormonas, anticuerpos o enzimas, o la replicación del ADN. Los tipos de nutrición. Los seres vivos requieren de un abasto constante de materia y energía que les permite cubrir sus necesidades particulares de mantenimiento, respiración, funcionamiento, crecimiento y reproducción. La nutrición es el proceso que garantiza este abasto y permite a los seres vivos efectuar sus funciones vitales. Los autótrofos son capaces de utilizar compuestos inorgánicos, entre ellos el CO2, como fuente de carbono. Existen dos subgrupos, fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los heterótrofos, en cambio, estos seres se alimentan de otros organismos. Estos son incapaces de elaborar su propio alimento, por lo que deben nutrirse de otros seres, de sus propios o restos de ellos. Los heterótrofos se alimentan de tres formas diferentes de nutrición. La holozoica. El organismo obtiene su alimento en forma de partículas sólidas que deben procesarse en su interior. La saprótrofa. Los organismos dependen de residuos orgánicos como materia muerta o en descomposición para nutrirse.
La parásita, esta obtiene su alimento de partículas sólidas o líquidos del cuerpo de un organismo hospedero. El parásito puede vivir sobre ectoparásito o endoparásito del cuerpo del organismo que lo hospeda y obtiene de él su alimento causándole daño o lesiones. Los heterótrofos y sus hábitos alimentarios. Ejemplos de heterótrofos. Xilófago, se alimenta de madera. Nectarívoros, se alimentan de néctar. Micófagos, se alimentan de hongos. Hematófagos, se alimentan de materia vegetal y animal. Gracias.